Hola, ¿qué tal, gente bonita, gente hermosa? Aquí estamos de vuelta en un video más, una receta más de Armando Guisos, de su canal. Bueno, y el día de hoy les tenemos para preparar un chipilín con bolita. Así se llama el platillo, es típico de aquí de nuestra región. Nosotros somos orgullosamente chiapanecos. Y déjenme decirle que orgullosamente también les podemos decir que aquí fue encontrado el fósil del megalodón más grande de México. Que dice que entonces quiere decir que esto estaba cubierto de agua antes. Somos una región muy rica en naturaleza, en flora, fauna, en todo. Y pues bueno, vámonos a lo que te truje, Chencha. Con el platillo del día de hoy, que es chipilín con bolita, pues como lo dice, vamos a necesitar de aquí de la estrella del platillo, que es el chipilín. Es una hojita típica de la región. Lo ocupamos también para hacer tamalitos. Vamos a ocupar tomate, elote, cebolla, maseca para hacer la masa, agua también, vamos a poner en tibiar agüita, 2 litros de agua para el chipilín. Aquí tenemos sal, consomé de pollo, manteca, queso y crema. ¿Sale? Entonces arrancamos. Bueno, y nos vamos de una. Haz de cuenta que, bueno, si tú no quieres ir a la tortillería o a donde te venden masa y para comprar la masa y hacer las bolitas, nosotros compramos y te vamos para que lo aprendas a hacer con maseca. Esta maseca es de 500 gramos, es medio kilo de maseca. Entonces lo vamos a empezar a hacer. Compramos una bolsa pequeña porque ya ves que luego no siempre usas maseca y a veces se te va quedando y se te llena de gorgoja y para que se te eche a perder, pues no tiene caso. Entonces compramos una pequeña y vamos a poner en tibiar una taza de agua, ¿sale? Esto es para suavizar nuestra harina de maseca. Vamos a ponerla acá. Esto nada más en tibia, ¿eh? No es caliente así al máximo, porque luego no vas a poder manipularlo, ¿no? Entonces vamos a vaciar nuestra maseca. Vamos a usar nosotros la mitad. Son 250 gramos. ¿Sale? Es nada más para hacer nuestra masita y hacer nuestras bolitas. Bueno, aquí tenemos ya nuestra agüita y como te dije, es nada más tibiecita para que no se caliente mucho y no la vayas luego a poder agarrar. Es una tacita de agua. Vamos a echarla aquí. Vamos a echarle ahorita poco a poco. Vamos a empezar a amasar y sal al gusto. Esto yo no te puedo decir qué tanto porque tú lo vas a ir probando. Posiblemente, no sé, una cucharita cafetera. Mira, ya se va haciendo la masa. Y ahí lo vas viendo. Si necesita más agüita, le vas poniendo el resto de la taza que dejamos aquí de agua. Sale. Se le pone otro poquito más. Yo le puse, les comenté allí, un aproximado como de una taza, pero igual puedes necesitar menos o más, pero más es probable que es una tacita nada más. Mira, ya va agarrando consistencia de masa. Y esto es muy práctico porque tú lo puedes preparar ahí en casa, muy fácil de hacerlo. Y vas probando. Oye, me parece que está bien de sal. Están bien ricas. Vamos a agregarle otro poquito. Te digo, es como un aproximado de una cucharita cafetera de sal para que te salgan bien de sal. ¿Vale? La masa la preparé antes de empezar a hacerlo todo porque este platillo también es muy rápido de hacerse. Es muy práctico. ¿Sí? Mira, si ves. Mira, ya tenemos nuestra masa. Mira, ya no se pega. Quedó bien bonita. Bueno, aquí si puedes ver ya tenemos nuestra masita. Y aquí la tenemos reservada. Esta es para las bolitas que vamos a preparar. Y nos vamos a ir con la base de la sopa del chipilín. Nosotros lo hacemos así licuadito. Si tú quieres, bueno, típico podrán decir, algunos lo van a hacer así frito. Pero nosotros sí lo freímos, pero lo licuamos antes. Vamos a meterle un cuarto de cebolla, ¿sale? Vamos a licuarlo
con un poquito de agua, no es mucha agua, nada más para que licúe y salga más la consistencia más espesita. Bueno, se me pasó decirte que vamos a ponerle un diente de ajo, ¿sale? A los 2 tomates y el cuarto de cebolla le vamos a poner un dientecito de ajo. Bueno, ya tenemos aquí, vamos a dejar caer manteca. Nosotros estamos ocupando 2 cucharas soperas de manteca. Esta es para sofreír la salsita que nosotros licuamos, ¿vale? Aquí tenemos ya friéndonos nuestra salsita que hicimos, que es de tomate, 2 tomates, cuarto de cebolla y un diente de ajo. Lo estamos dejando sofreír. Mientras vamos a preparar nuestra masita con la que vamos a hacer nuestras bolitas para el chipilín, ¿sale? Vamos a ponerle lo que agarra un puño de nuestra mano de chipilín para revolverlo con la masita. Esto es para que todo lleve chipilín hasta nuestras bolitas. Bueno, aquí tenemos ya nuestra masa revuelta con el chipilín y reservamos este poco que es para nuestro caldo, ¿sale? Vamos a hacer entonces nuestras bolitas. Hacemos unas bolitas pequeñas, mira más o menos mi mano, y aquí en medio vamos a quitarle un poquito. Si lo puedes ver, y aquí en medio para eso tenemos el quesito. Nosotros le ponemos quesito en medio a las bolitas, ¿vale? Y redondeamos y así nos vamos a ir con todas. Bueno, aquí tenemos ya nuestras bolitas. Mira, nada más el tamaño. Ubicas más o menos. Y rellenitas de queso, ¿sí? De una nos vamos entonces. Ya está nuestro tomate sofrito, como le llaman. Y vamos a dejarle caer, son 2 litros de agua. Y vamos a dejar caer nuestro chipilín. Este es un platillo muy práctico, muy fácil de hacer, rápido y muy económico. Una vez que pusiste el chipilín, vamos a dejar tantito que caliente más por el agua que pusimos, se enfrió tantito. Va a caer nuestras bolitas de chipilín enseguida. Y el elote que tenemos reservado aquí, que también va a ir acá en el chipilín, vamos a desgranarlo, ¿sale? Como te decía, es un platillo muy económico. Yo creo que no gastamos sinceramente ni 100 pesos. Ni 100 pesos para hacerlo. Para desgranar, así apóyate con una bandeja encima de los elotitos. Ya empezamos a poner nuestras bolitas con chipilín. Estamos reservando el elotito para un poquito más, que empiece a romper tantito el hervor, para dejar caerle el elotito, que ese se va a cocer más rápido. Como te decía, es un platillo muy práctico, muy fácil y muy económico. Y la verdad, llenador. Vamos a sazonarlo. Y le estamos dejando caer una cucharada sopera de consomé de pollo. Aparte el consomé, la verdad le va a dar un sabor muy sabroso, muy rico a consomecito, así como de sabor de pollo. Como te he dicho, siempre prueba tu comida. Si le falta sal, entonces nos vamos a ir a 2 cucharadas soperas de consomé de pollo. Vamos a dejarle caer el elotito.
Si tú puedes ver, mira, tiene un color muy bonito. Está agarrando color, un color bien bonito. Nuestras bolitas ahí van, mira, ya cociéndose. Bueno, mire, aquí ya tenemos nuestra chipilín con bolitas. Mira. Mira, con elote, y ahí están las bolitas. ¿Y lo ves? Nos llevó aproximadamente de 25 minutos. 25 minutos cociéndose. Vamos a servirnos un poquito. Para disgustar. Te digo, es un platillo muy rico, práctico, fácil de hacer. Y no nos gastamos ni 100 pesos. Ni 100 pesos en hacerlo. Muy práctico. Y rico, llenador para toda la familia. Vamos a prepararlo así como nosotros lo preparamos aquí, con su cremita. Poco no se te antoja. Y su quesito. Generoso con el queso. Esto también le da mucho sabor. Bueno, aquí tenemos, mira, nuestro platillo. Chipilín con bolita. Mira, qué rico. Ahí están las bolitas. Y vamos a disgustar. Ahora sí que ustedes conmigo. Bueno, Pati, les mando un saludo y muchas bendiciones. Está detrás de cámara. Ahí va, ya se va recuperando, ya va bastante mejor. Y vamos a probar. Un poquito caliente. Qué rico. Mira, en bolitas. Este es como las papitas. Aquí no puedes probar una sola cucharada. Este es típico de aquí de Chiapas. La verdad les lo recomiendo. Prepárenlo, muy práctico, económico, llenador. Ya no necesitas tortilla, están las bolitas de masa. Y ya con esto culminamos con este video para todos ustedes con mucho cariño. Con mucho cariño para todos ustedes. Chipilín con bolita el día de hoy. Estaremos subiendo nuevos videos próximamente. Y con esto, si te está gustando lo que te estamos compartiendo, lo que estamos preparando, pues regálanos un like, comparte, suscríbete para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. Se viene también próximamente de Semana Santa y vamos a estar preparando pues platillos de acorde a la temporada. ¿Sale? Pues no me queda más que pues desearles que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, ánimo, no estamos solos.